Esta historia pasó en un barrio de Santa Fe. Un barrio como cualquier otro, Ni muy lujoso ni lo contrario. Pasó con un par de pibes protagonistas que se mandaron una cagada. Y desde ahí les quedó un aprendizaje. Así que ponete en papel vos también, querido oyente. No te quedes escuchando la pasada. Vení, sentate acá afuera. Hay un poquito de viento, pero no nos va a distraer. Sentémonos ahí, en el cordón de la vereda, y si tenés a mano, pasame un mate. Pero si tenés un porrón, mejor. Estoy listo para esa también. En realidad esta noche estoy listo para cualquier cosa. Pero yo me lo pregunto, ¿vos también lo estás? Porque esto es el umbral de la noche y vos sabés muy bien lo que te espera. Vení, no te vayas muy lejos. Abrazate las piernas y quedate escuchando un rato. Pásame un trago antes de arrancar, porque esto es la historia de Pedro. Espero que te quedes escuchando y que disfrutes, si podés. En casi todos los barrios de Santa Fe había una casa como esta. Generalmente era la casa de unos jubilados que se juntaban a jugar a la loba o al truco todo el día. Y en el barrio Transporte, hace muchos años, estaba la casa del Bocha. Un hombre conocido en el barrio, por allá por los años 70. Viejito, buena onda, amiguero, y cómo le gustaba la timba al viejo. Pero era muy amable y lo querían todos. Siempre se lo veía ahí al viejo, en el fulbito de los nenes, en ese terreno baldío que con los años se iba a convertir en una cancha con tribunas, y se ponía a gritarle a los pibes de qué posición tenían que jugar. Era macanudo el viejo, pero le gustaba mucho la timba. Y ahí, en su casa, que quedaba enfrente de la casa de Pedro, que es quien nos cuenta esta historia, se juntaban los viejos a jugar a la loba, al truco, a la escoba, al chancho verde, al póker, a lo que pintara. Muchas veces las puteadas se mezclaban con carcajadas que se escuchaban desde la vereda. El padre de Pedro era más joven que los viejos, pero se cruzaba cada tanto a tirar unas manos y lo llevaba a Pedrito, que ahí había aprendido a jugar casi todos los juegos de cartas que sabía. Durante un buen tiempo, ir para allá era una cosa linda. Las viejas se juntaban a hacer tortas fritas y a sacarle el cuero a los maridos, y los viejos se juntaban entre 4 o 5 a putearse por Colón y Unión, a tirar cartas a lo loco y a contarse si se murió algún amigo de la infancia. Era un ambiente lindo, se tomaban mate, se comían asados a la estaca, ese era el clima. Hasta que se murió la Niti. La Niti era la mujer del Bocha, y ella era la que ponía el orden de la casa. No se sabe si fue porque el Bocha se quedó deprimido o qué fue lo que le pasó, pero la casa empezó a cambiar. Los que empezaron a venir a jugar no eran los mismos viejos de siempre. Aparecieron caritas nuevas que cada vez se quedaban hasta más tarde, y cada vez el ambiente se iba poniendo más pesado. Ya no eran más la juntada de viejos chotos cayéndose de la silla a la tarde mientras tomaban mates lavados pasados de azúcar. Ya venía cualquiera, a cualquier hora, con un par de botellas abajo del brazo, y que no pretendían irse hasta como las 4 de la mañana.
Pedro me cuenta que poco a poco la casa empezó a cerrarse. Las cortinas siempre estaban bajas, el humo adentro cada vez era más espeso y las voces ya dejaron de ser carcajadas y se escuchaban cada vez más discusiones. Ya no había tortas fritas y mates, ahora había botellas tiradas en el jardín y mujeres con polleras muy cortitas que no eran las del barrio. Y así como pasan ese tipo de cuadras, el puterío empezó a correr. Que el viejo se armó un bulo ahí adentro, que ahí venden falopa, que se murió la Niti y al viejo lo dieron vuelta como una media, que la junta esto, que la junta lo otro, y todo lo que se podía escuchar. Los rumores andaban dando vueltas, y había muchas cosas que sonaban extrañas y que no se podían comprobar. Pero sí había un par de realidades que Pedro sí me las puede afirmar. Por ejemplo, una de las postas es que a él no lo llevaron nunca más del Bocha, cuando hasta antes de la muerte de la Niti iba casi todos los días a jugar a la loba. Pero se acuerda también de su madre, diciéndole: vos ahí no vas más, porque ahí está el diablo. También me cuenta que era verdad que se veía gente rara entrando, gente que no era la de siempre. Y te digo más, se acuerda de una discusión de sus padres, en la que la madre le dijo que si seguía yendo del viejo de mierda ese a perder todo el sueldo en las apuestas, ella se iba a ir con él y no los veía nunca más. El viejo había hecho algo raro con la casa, sin dudas. Y así, como la cuadra se venía poniendo pesada y se escuchaban peleas en la calle y los patrulleros andaban cada vez más seguido dando vueltas, así como quien no quiere la cosa, el Bocha un día desapareció. No hubo mucho drama, Una tarde simplemente dejó de abrir la puerta y nunca más nadie lo volvió a ver. Como siempre, empezaron las versiones, que seguramente le debía prestamistas, que se lo había llevado la policía por algo turbio, pero todo eran rumores. Nadie sabía nada a ciencia exacta. Lo único cierto era que la casa un día se cerró y chau, nunca más nadie lo vio al Bocha. Los de siempre que venían a jugar a las cartas o vaya a saber Dios qué era lo que hacían ahí adentro, se quedaban esperando en la puerta y se terminaban yendo después de un rato. Otros venían más calientes y le gritaban desde afuera: Bocha, yo sé que estás ahí adentro. Bocha, devolvé la guita porque soy boleta. Bocha, cada cosa en su lugar, te vamos a buscar. Venían y le grafiteaban la casa, le ponían chorro, devolvé la guita. Pero las noches fueron pasando y todo seguía igual. Los que venían a apostar, las prostitutas que daban vueltas y otros espécimenes medio raros se plantaban en la puerta esperando que el Bocha abriera, pero no pasaba nada. Nadie pintó los grafitis, nadie venía a abrir las ventanas, nada. De un día para otro, la casa quedó así para siempre, con la puerta cerrada. Con los meses la historia fue perdiendo fuerza. Los pastos empezaron a crecer altísimos y la gente dejó de venir. La vida del barrio siguió su curso. Nacieron un par de pibes, se murió alguno de los viejos y los que apostaban buscaban otras mesas por otros lados. La casa quedó así, sola, poniéndose cada vez más oscura. Una tarde, desde la vereda, Pedrito estaba esperando a los amigos para ir a bicicletear y mandarse seguramente alguna cagada, pero vio que la ventana del piso de arriba de la casa estaba como entreabierta. Primero dudó un segundo, pero se quedó mirando y sí, estaba entreabierta. Después de tantos meses de todo cerrado, la ventana estaba apenas abierta. Pedrito se quedó como duro mirando ahí, y lo primero que pensó fue en su vieja, en la prohibición que tenía de ni siquiera mirar a la casa del Bocha. Pero esa curiosidad que solo tienen los pibitos le pudo mucho más. Cuando vinieron los amigos a buscarlo,
lo contó enseguida. Loco, vi una ventana abierta en lo del bocha. Todos los pibes sabían más o menos la historia de lo que había pasado. Entonces, lejos de asustarse, los pibes se cebaron. Empezaron a joder y ahí se pusieron a inventar cosas. ¿Sabés lo que debe haber ahí adentro? Debe haber fantasmas. Mi mamá dice que mataban gente ahí adentro. No, mi papá dice que había brujas. Capaz que está el bocha ahí colgado muerto. Las bromas se fueron haciendo cada vez más pesadas. Todos estaban mintiendo, obvio. Y cada vez alguno agregaba alguna boludez peor. Hasta que uno, el más atrevido del grupo, el más guapo, dijo la frase que dejó callado a todos. Che, ¿y si entramos? Pedrito no quería saber nada. Se le revolvió el estómago de solo pensarlo. Tenía la entrada prohibida cuando todavía había gente viva. Imagínate ahora. Lo primero que pensó fue: si se entera mi vieja, me mata. Pero los demás estaban embalados, con ese fuego en los ojos que solo tienen los chicos cuando están armando una cagada grande. Se fueron todos juntos, bicicleteando, hasta la puerta de la casa del bocha. Fue este que era el más guapo de todos y le hizo un rirraje. Tocaron timbre y salieron todos corriendo muertos de risa. Obviamente nadie salió y eso los embaló más todavía. Cuando llegaron hasta la plaza a la tardecita, ya lo tenían decidido. Esa noche iban a entrar. El plan se armó en la casa de Huguito. Como siempre, le dijeron a los viejos que se iban a quedar a dormir todos juntos en la casa de él. Y como era una costumbre ya, los padres no sospecharon de nada. Pero en lugar de preparar los colchones, armar una pieza para que estén todos rompiendo las bolas, empezaron a juntar como una especie de armamento. Agarraron 2 linternas que Huguito le sacó al padre, un par de palos largos por si se pudría con los fantasmas, y hasta una bolsa con papas fritas y una gaseosa. No pensaron en nada, ni en que podían acusarlos de chorro, ni que se podían meter en un flor de quilombo, en nada. En el fondo ellos sabían que no iba a pasar nada, así que ya está. La casa estaba abandonada hace rato. Nada malo podía pasar. Cayeron todos en patota hasta la parte de atrás de la casa, que estaba rodeada con pastos bastante altos. Saltaron un tapial bajito de apenas 1 metro y ya estaban adentro del patio. Avanzar entre el yuyal fue una aventura en sí misma. Parecía que los pastos los tragaban. Pedrito tenía terror a las serpientes, porque una vuelta una yarará le picó a un primo suyo en Arroyo Leyes, y ahí en el patio ese estaban los pastos altísimos, así que se apuró casi corriendo a cruzar todo el jardín hasta llegar a la puerta que tenía un caminito de cemento. Cuando terminaron de cruzar todos los pibes y se quedaron enfrente al umbral, Juan Cruz, que era el más mandado de los 4, puso en la mano el picaporte y lo giró. Para sorpresa de todos, la puerta se dio fácil. Se abrió como si nunca la hubieran cerrado. Entraron todos como en un silencio espectral y una vez dentro, cerraron la puerta. Adentro casi que no entraba luz de la calle. Apenas un hilo anaranjado de los focos que había en la vereda se filtraba por una endija de una persiana rota, pero todo lo demás era como un pozo de sombra. Estaba todo muy oscuro ahí adentro. La linterna le temblaba en la mano de los chicos. Juan Cruz, fiel a su estilo, no aguantó la tentación, y cuando uno de los pibes iba caminando enfrente de él, ¡Puta que te parió! lo agarró por la espalda mientras le gritó eso, y el grito que pegó el otro pibe rebotó por toda la casa. Lo cagaron a pedo entre todos, pero esa carcajada nerviosa después
sirvió para aflojar un poco la tensión, porque todos se habían dado cuenta de que si hubiera habido alguien ahí adentro, ya los hubiera escuchado. Pero la casa seguía inmóvil, muerta. El olor era lo primero que se te metía por la nariz. Una mezcla de humedad vieja, maderas podridas y ese tufo rancio de botellas vacías que parecían fermentar en el piso. El aire era pesado, caliente, como si no hubieran abierto las ventanas en años. El haz de luz que entraba por la ventana iba revelando pedazos de la casa. Había un sillón con manchas oscuras, una mesa de madera con unos ceniceros que todavía tenía cargados cigarrillos de andá a saber cuándo, botellas rotas tiradas en el piso, y así estaba la condición de la casa. Ellos avanzaban despacio, pero la adrenalina les hervía la sangre. Miraban cada rincón con la linterna, se empujaban entre risas y cada tanto algunos se cagaban las patas en serio. Uno de ellos apuntó a la pared y se encontró con la cara de un mono gigante, con los dientes grandes y la mirada llena de locura. Pegó un grito, entonces el otro enfocó y se dio cuenta de que era un póster de un mono grande con la camiseta de Colón y un envase de porrón en la mano. Era esos póster que se repartían en aquella época. Los otros se le cagaron de risa. Y así, de a poco, el miedo se le fue desinflando. La casa estaba sucia, sí, pero vacía. Los cajones estaban llenos de papeles húmedos, revistas viejas todas húmedas entre sí, algunos cubiertos tirados por ahí. Y cada tanto, alguno de los pibes soltaba un gritito cuando saltaba debajo de algún mueble alguna rata. Pero más allá de eso, empezaron a sentirse dueños del lugar. Se animaban a abrir puertas, a empujar muebles, revolver todo como si nada. Ellos estaban en la suya. Era la clásica travesura de pibes, en las que todos hinchan las bolas, y le iban a recordar por mucho tiempo. Cuando ya habían revisado casi todo lo que estaba al alcance de los ojos, y se estaban por ir, Juan Cruz se animó a subir la escalera. Los peldaños iban crujiendo bajo su peso, pero él iba con confianza. Pedro y todos los demás seguían buscando algo digno de mostrar, pero ya habían revuelto todo lo más importante. La linterna de Juan Cruz iluminaba apenas el pasillo superior. Las paredes tenían manchas de humedad y en el techo las telarañas colgaban como hilos. Pero de repente se quedó paralizado. Ni un movimiento, ni un sonido, solo él mirando algo fijamente al final del pasillo. Pedro se dio cuenta y le preguntó qué pasaba. Pero Juan no decía nada. ¿Qué hay ahí?, le volvió a preguntar y se dio cuenta de que Juan no es que estaba callado solamente. Tenía cara de pánico. Cuando Pedro lo estaba viendo, vio que una lágrima le resbaló por la cara, sin que él siquiera lo notara. Pedro, nervioso, lo miró y empezó a correr a su lado. Apuntó la linterna hacia donde Juan miraba y entonces lo vio. Había 5 viejos, pálidos, desnudos, con las miradas que no parecían humanas, que estaban quietos mirándolo a los chicos. Estaban vivos, pero estaban parados desnudos, mirándolos con cara de aterrado. La adrenalina explotó y los gritos de Juan Cruz se mezclaron con las voces de todos. Corrieron escaleras abajo, atravesaron el pasillo y salieron disparados por la puerta principal. Abrieron la puerta, que la dejaron abierta, y se subieron volando a las bicicletas. Pedalearon lo más rápido que pudieron y no pararon hasta llegar a la casa de Huguito.
Lloraban los pibes, todos, desde el más asustadizo hasta el más valiente. Se juraron que nunca le iban a decir a nadie. Sabían que si le llegaban a decir a los padres dónde estuvieron y lo que vieron, los iban a matar. Pedro, que había sido vecino de la casa, nunca más se atrevió ni siquiera a pasarle por la vereda de la cuadra. No quería ni mirarla. Recién sintió alivio cuando meses después derrumbaron la vieja casa y empezaron a construir la cancha de fútbol que hasta hoy ocupa ese terreno. En Santa Fe hay muchos lugares con historias. Desde donde sea que vos no estás escuchando, querido oyente, vivió gente antes que vos. Mucha gente. La mayoría seguramente fue gente buena. Pero también están los del otro lado de la vereda. A veces las casas esconden recuerdos. Y por suerte, el de Pedro terminó de guardarse cuando demolieron e hicieron una cancha de fútbol ahí donde estaba la cancha del Bocha. Vos no te preocupes, querido oyente, no te persigas mucho, porque mientras vos sigas escuchando, mientras vos nos sigas recomendando gente para que venga y sigan apareciendo estas historias locas de la ciudad, el umbral va a seguir vivo para recordarte que Santa Fe tiene sus cicatrices. Y a mí me encanta contártelas mientras revolvemos sus tripas para sacar la historia de terror de cada fin de semana. Muchas gracias por escucharnos otra vez. Otro fin de semana más, querido oyente del umbral de la noche. Cuando los libros que todavía no existen cuenten la historia de este rincón, van a olvidarse, ya lo sé, de Don Fermín. Por eso ahora mejor lo recuerdo yo. El que los viernes asaltaba su bodega, encendía su pipa favorita y se pagaba la visita de una pebeta que podía ser su nieta, pero no era. Viejo de mierda, decían las viejas de mierda cuando lo veían salir a la puerta vestido de fiesta y sin tener a dónde ir. Y Don Fermín se reía y a veces fingía que las perseguía, y las viejas entraban corriendo a sus casas sin quererse ir. Cuando derrumben la casa en que vivía y pongan alguna pijería al paso, van a olvidarse, ya lo sé, de Don Fermín, porque el progreso no le canta los fracasos. En esos tiempos que enviudaban las mujeres, él enviudó en el hospital de los inviernos y estuvo sin hablar con nadie tantos meses que hasta él mismo se creyó que estaba muerto. Viejo de mierda, decían las viejas de mierda cuando lo veían salir a la puerta vestido de fiesta y sin tener a dónde ir. Y Don Fermín se reía y a veces fingía que las perseguía, y las viejas entraban corriendo a sus casas sin quererse ir.